Y aquí está el tercero de los elementos que se encuentran en el lugar santo, y es el altar del incienso. Leamos por favor Éxodo capítulo 30, del 34 al 38, dice la Biblia. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte, uña aromática, gálbano aromático, incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión. Cuando dice delante del testimonio, está refiriéndose que este tenía que estar delante del lugar santísimo, delante del arca del pacto, ¿cierto? Donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Ese incienso, ese altar del incienso, se hace referencia a que en ese altar 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, se ofrecía incienso. Más específicamente era un acto donde el pueblo de Israel reconocía el incienso. Era una simbología que hablaba acerca de la adoración y de la oración. Así que el pueblo de Israel debía ofrecer incienso como una expresión de adoración, de entrega y de comunión a Dios. ¿Está claro? En la mañana y en la tarde. Eran 2 veces al día. Específicamente ese altar del incienso, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el día de gran solemnidad, ese día, que era una sola vez al año, el sumo sacerdote tomaba del fuego de ese altar y entraba al lugar santísimo con fuego y con incienso para el lugar santísimo. Entonces, ese era un incienso que tenía mezcla de especias, y una de las cosas que encontramos en la palabra era que no cualquiera, primero, podía hacer el incienso. No cualquiera podía hacerlo a la forma como se le ocurriera. No, como tampoco cualquiera no podía ofrecer el incienso. Con esto, ¿qué quiero decir? O con esto, ¿qué significa en la Biblia? Fíjense que una de las cosas que encontramos en la palabra es que 2 hijos del sacerdote, Nadab y Abiú, ofrecieron incienso, ¿cierto? En un momento en que no debían ofrecerlo. Ofrecieron incienso cuando a ellos no les correspondía ofrecer incienso, y dice la palabra de Dios que fuego vino del cielo y los consumió. ¿Está claro? Esto hace referencia a que el concepto de autoridad espiritual no se puede usurpar. Óigame bien, no podemos usurpar la autoridad. No cualquiera puede decir yo voy a ofrecer. En este caso, óigame bien, entiéndalo bien, porque es para todos lógico que nosotros hoy día no tenemos por qué ofrecer incienso. ¿No es así? Hoy la iglesia no tiene por qué ofrecer incienso. ¿Por qué? Porque el incienso tenía una connotación sacrificial, y ya nuestro sacrificio, nuestra Pascua fue crucificada y fue sacrificada, que fue Cristo. Así que no tenemos que ofrecer incienso. Pero si hacemos una especie de analogía, tenemos que decir que en la obra de Dios, en el reino de Dios, no cualquier persona puede usurpar la autoridad espiritual. Porque entiéndalo bien, iglesia, entiéndelo bien. Hay mucha gente que usurpa lo que Dios no le ha dicho que haga.
Hay gente que asume posiciones que Dios no les ha entregado. Y entonces terminan, como en el caso de Nadab y Abiú, ofreciendo fuego extraño. Porque una de las características de los sacerdotes en la antigüedad era que nadie podía decir: yo voy a ser sacerdote porque se me da la gana. No, la Biblia lo dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Hermano, mucha gente se confunde, y se confunde fácilmente, porque hay tres cosas que confunden a la gente. Hay tres cosas que confunden a la gente. Uno es el poder, otro es el liderazgo y otro es la autoridad. Son tres cosas que a la gente les es fácil confundir. Liderazgo, la capacidad que una persona tiene, ¿cierto?, de influenciar en otros. Liderazgo, capacidad que alguien tiene de influenciar en otros. El liderazgo es, digámoslo de alguna manera, es innato. Yo tengo liderazgo, y el liderazgo se tiene o no se tiene. Es una característica. El liderazgo se tiene o no se tiene. Cuando nos referimos al liderazgo, el liderazgo tiene que ver con la persona, con los dones, con las habilidades que la persona tiene. Hay gente que corre detrás de alguien porque le parece que es un líder. Porque hay gente, hermano, le digo algo: el liderazgo puede ser bueno y puede ser malo. Hay gente que puede influenciar sobre ti para que hagas lo bueno. Hay gente que puede influenciar sobre ti para que hagas lo malo. Hay gente que ha influenciado sobre mucha gente por lo que se denomina liderazgo. El liderazgo, capacidad de influir o de influenciar. Y la gente en medio nuestro, oiga bien, en medio nuestro se puede obnubilar por el liderazgo de una persona. La gente se puede obnubilar y dice: ay, no, pero es que él habla bonito. ¿Sabes qué? El hecho de que la gente habla bonito, pues obviamente habla mucho de su elocuencia, habla de su conocimiento, habla de su capacidad intelectual. Pero eso no tiene nada que ver con la autoridad espiritual. La autoridad espiritual es otra cosa completamente diferente. ¿Está claro? El liderazgo es personal, es intransferible. Yo no puedo dar de mi liderazgo a otra persona. No, yo no puedo. Esto tiene que ver con mis dones, con mis habilidades. Yo no puedo de mis dones decir: bueno, a partir de ahora tú vas a tener mi liderazgo. No se puede. El liderazgo es intransferible. Pero la autoridad es el respaldo de Dios en la vida de una persona. La autoridad sí es transferible. Yo sí puedo transferir de la autoridad que me ha sido delegada. Porque óigame bien, la autoridad se puede transferir, la autoridad se puede delegar. ¿Está claro? Fíjense que el Señor le dijo a Moisés, le dijo a Josué: ¿sabes qué? Moisés, tú has sido un buen líder, yo en ti he puesto mi autoridad. Luego Dios dice en su palabra, hablando de Josué: ¿sabes qué? Yo voy a tomar de la autoridad que había en Moisés y te la voy a entregar a ti. Fíjese que la autoridad se puede delegar o la autoridad se puede transferir. Una autoridad delegada, voy a explicarle qué es una autoridad delegada. Cuando Dios le dice a través de Jetro a Moisés: mira, te vas a cansar demasiado, Moisés. Sabes que no puedes seguir manejando el pueblo de esa manera. Y Dios le dice de esta forma, le dice: toma de tu autoridad, ¿cierto? Y escoge gente, pon líderes sobre 100, líderes sobre 50. O sea que de tu autoridad tú vas a poner autoridad sobre los que están debajo de ti. Eso se llama delegación de autoridad. Pero autoridad, Moisés no perdía, el que delega la autoridad no la pierde. Pero en el caso de Josué y de Moisés, allí no hay una delegación de autoridad, allí hay una transferencia de autoridad. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? Muchacho, hasta aquí tú llegaste. La autoridad que estaba sobre ti, ahora te la quito y se la entrego toda, absolutamente toda, se la pongo a Josué. Fíjate que es una cosa, el liderazgo es una cosa. El liderazgo yo no lo puedo transferir. La autoridad sí se puede transferir, la autoridad se puede delegar. ¿Está bien? Y hablemos del poder. El poder es la capacidad que yo tengo, ¿cierto?, de hacer que determinadas personas hagan lo que yo quiero, ¿cierto? El poder puede ser legítimo o puede ser ilegítimo. El poder legítimo de las
Fuerzas Armadas de Colombia, es un poder legítimo. Pero hay un poder ilegítimo, el poder de las fuerzas revolucionarias de nuestro país. O sea que ambos tienen poder. Uno es legítimo porque está asociado a la autoridad y otro es ilegítimo o ilegal porque no está asociado a la autoridad. ¿Está claro? Entonces, ahí hay tres conceptos. Y cuando nosotros estamos haciendo referencia al incienso, y cuando usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso con el incienso? ¿Qué tiene que ver usted tonto? O sea, le voy a explicar. Hoy día, no cualquiera, en el caso del pueblo de Israel, no cualquiera podía ofrecer incienso. Hoy día, la Biblia lo dice claramente, nadie podrá ir si no ha sido enviado. Porque muchas veces la gente dice, bueno, yo la verdad es que a mí me da las ganas y yo voy a hacerlo y yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá. Y resulta que un día en el Nuevo Testamento la Biblia dice que hubo unos señores que, pensando que podían repetir lo que habían hecho los discípulos, los apóstoles, comenzaron a predicar y a reprender en el nombre del Señor y en el nombre de Jesucristo. Y ¿sabe qué le decían los demonios? ¿Sabes qué? A Jesús yo conozco y yo sé quién es Pablo, pero vosotros yo no sé quiénes son ustedes. Significa que estos señores estaban usurpando una autoridad. Y eso también se da a nivel ministerial. La Biblia dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano, le digo algo, en el mundo espiritual el Señor respalda su autoridad. Y tú tienes que aprender a estar sometido bajo autoridad, no solamente de la tierra, la autoridad civil, sino también de tus autoridades espirituales. Hay cosas que tus autoridades hacen que de repente no son de tu mayor agrado, pero ¿sabes qué? A ti y a mí nos corresponde por principio espiritual someternos a la autoridad. ¿Está claro? Y esto es una cosa que trae bendición. Cuando tú te sometes a la autoridad, el problema tuyo no es si de alguna manera, entienda esto, porque hay una forma en que usted no tiene por qué someterse a la autoridad. ¿Okay? Usted tiene que someterse a la autoridad siempre, excepto cuando tu autoridad te dice que hagas algo en contra de la autoridad por antonomasia, que es la palabra de Dios. Así que yo me someto a mi autoridad, ¿cierto? Siempre y cuando mi autoridad esté sometida a la voluntad y a la autoridad de la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, encontramos que el incienso y la forma como se entregaba y se ofrecía el incienso era una manera muy maravillosa a través de la cual el Señor dijo, no van a hacer cualquier incienso, no van a andar cada cual haciendo su propio incienso. No. Y es que mucha gente dice, no, yo hago las cosas a mi manera, yo lo voy a hacer así porque a mí me gusta así y a mí no me gusta esto. Entonces cada cual comienza a hacer las cosas desconociendo el mundo espiritual. Y hermano, déjeme decirle que en esto debemos y tenemos muchos que someternos para que no haya ningún tipo de maldición. Levíticos 10 versículos 1 y 2. Vamos a leer Levíticos capítulo 10 versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Y los quemó. Y los quemó. Señoras y señores, déjeme decirle por qué. Usted me dirá, pastor, ¿y por qué pasó eso? Resulta que Aarón tuvo 4 hijos. Uno se llamó Eleazar, otro se llamó Itamar, el otro se llamó Nadab y el otro se llamó Abiú. Si usted tiene hijos por venir, su esposa está embarazada y no sabe qué nombre ponerles, póngale nombres bíblicos a sus hijos. Ahí hay bastantes, ¿no? Eleazar, Itamar, Nadab, Abiú. ¿Ok? Son nombres bíblicos. Entonces, pensando en esto, mire, el sumo sacerdocio, mire una cosa, voy a explicarles un poquito hoy lo que es el sacerdocio. Y voy a comenzarles a explicar
¿cuál es la diferencia entre los levitas, los sacerdotes y los sumos sacerdotes? ¿Ustedes quieren saber eso? Bien, vamos a explicarlo. Primero, los levitas. Los levitas, como yo le expliqué la semana pasada, son los hijos de Leví, una tribu en particular. Cuando nosotros estudiamos la semana pasada la manera como se ubicaba el tabernáculo y cómo las tribus se ubicaban alrededor del tabernáculo, tanto cuando estaban acampando como cuando se estaban desplazando, para todas las tribus había un territorio, había una tierra. Inclusive cuando llegaron a la tierra prometida, a todas las tribus les correspondió una porción del territorio, pero a la tribu de Leví no le correspondió ninguna parte. Ellos eran los encargados de servir, de ministrar al pueblo y a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de levitas, sacerdotes y sumos sacerdotes, déjenme decirles que todos ellos pertenecen a la tribu de Leví. ¿Ok? Moisés, Aarón, María pertenecían a la tribu de Leví. Entonces estamos encontrándonos aquí con este concepto. Los levitas pertenecían a la tribu de Leví. ¿Ok? Pero en la tribu de Leví habían 3 grandes familias, porque Leví tuvo 3 hijos. Uno llamado Gerson o Gerson, otro llamado Coat y otro llamado Merari. Gerson, Coat y Merari. Estos 3 hijos, cada uno de ellos tenía, cuando se estableció, escúcheme bien, el sacerdocio, cuando se estableció el concepto del servicio del tabernáculo, el Señor ordenó que la familia de Gerson eran los encargados del tabernáculo, de la tienda. Eran los encargados de la cubierta de la tienda. Ellos eran los encargados de la cortina de la puerta. O sea, no era que coge tú ahí tal cosa. No, vamos. No. Cualquiera no podía hacer lo que se le ocurría. Habían funciones específicas, habían limitaciones. A la tribu a la familia de Coat fueron responsables ellos del mobiliario. Cuando digo del mobiliario me refiero al arca, me refiero al altar del incienso, al candelabro. A ese mobiliario, lo que estaba dentro del tabernáculo, le correspondía a la familia de Coat. A la familia de Merari le correspondían las tablas del tabernáculo, las barras y las columnas. Así que cuando había que desplazarse, cada cual sabía qué debían llevar. Así que los levitas eran los encargados de transportar los utensilios del tabernáculo, pero en 3 familias distintas. ¿Qué hacían los levitas? Pertenecían a la tribu sacerdotal, porque la tribu de Leví era la tribu sacerdotal, pero escúcheme bien, estos eran los encargados de asistir a los sacerdotes en el tabernáculo, ayudaban en el horneado del pan y también estaban encargados ya en el momento en que David era el rey, de la música. O sea que los levitas eran los encargados de la música. ¿Cierto que sí? Era una parte del tabernáculo, de las responsabilidades de los levitas. Los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, sí, pero estos debían ser descendientes de Aarón, que era de la familia de Coat. Entonces aquí estamos diciendo que los sacerdotes tenían una responsabilidad. Primero, sus funciones eran las de ministrar el tabernáculo, ¿cierto? Las responsabilidades eran las de ministrar el tabernáculo, de hacer, y luego en el templo también les correspondía a los sacerdotes ministrar todas las funciones de lo que sucedía en el santuario, les correspondía a los sacerdotes.
así como también a los sacerdotes les correspondía enseñar al pueblo. O sea que no solamente ellos debían servir en el tabernáculo, sino que también eran los encargados de enseñarles al pueblo la ley y todos los mensajes de parte de Dios. Entonces eso lo leemos por ejemplo en Deuteronomio capítulo 33 versículo 10. Ellos eran los encargados de bendecir al pueblo. Lo leemos por ejemplo en Números capítulo 6 del 22 al 27. Vamos a leer el número 6, 22. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre ellos, o sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Fíjense ustedes entonces, los levitas eran de la familia de Leví. Los sacerdotes, ¿ok? Los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Todos los descendientes de Aarón eran considerados sacerdotes. Pero los sumos sacerdotes también eran hijos de Aarón, pero el sumo sacerdocio era algo que caía en cabeza del hijo primogénito de Aarón. Y así sucesivamente era el sumo sacerdocio. Escúcheme bien, el sumo sacerdocio era algo que pasaba. Aarón fue el primer sumo sacerdote. Después de Aarón, su hijo fue, que en este caso era Eleazar, fue su segundo sumo sacerdote del pueblo de Israel. El hijo de Eleazar fue Finees, que fue sumo sacerdote. Y el tercero, el cuarto fue Sadoc, el cuarto sumo sacerdote. Cuando David era el rey de Israel, David pertenecía a la tribu de Judá. Cuando David era el rey de Israel, Sadoc era el sumo sacerdote de aquel entonces. Entonces, cuando estamos diciendo acá, entienda, toda la tribu de Leví, porque Leví tuvo 3 hijos, le dije, ¿no? Gerson, Coat y Merari. Cada uno de ellos tenía una responsabilidad. En cuanto a Coat, ¿cierto? Ahí encontramos que ahí se encontraba la familia sacerdotal. Y decimos porque Coat era el padre de Amram, que también era el papá de Moisés. Porque Moisés era hermano de Aarón. Y la mamá de Moisés se llamaba ¿cómo? Jocabet. ¿Y cómo se llamaba el papá de Moisés? Amram. Entonces estos 2 señores eran hermanos porque tenían los mismos padres, ¿ok? Entonces Aarón, de él venía la tribu sacerdotal. De los hijos de Aarón venían los sacerdotes. O sea, no todo el mundo podía. Todos de la familia de Leví, todos de la tribu de Leví eran levitas, pero solamente podían ser sacerdotes los hijos de Aarón. Pero, ojo con esto, podían ser sacerdotes, los hijos de Aarón eran sacerdotes todos aquellos que pertenecieran a otra, que no fueran su primogénito, porque el primogénito de Aarón asumía el sacerdocio, el sumo sacerdocio, y así sucesivamente. El sacerdocio, el sumo sacerdocio, era un oficio que se heredaba. Lo heredaba el hijo mayor de Aarón y así sucesivamente. Y era heredado este oficio en el hijo mayor de cada uno de los sacerdotes o de los sumos sacerdotes, a menos que un impedimento lo descalificara. Que no era obligatorio que el sumo sacerdote fuera el hijo mayor. Podía ser descalificado por una falla moral, por una impureza ritual o por una deformidad física. Eran 3 características. Si el muchacho tenía cualquiera de estas 3 cosas, no podía ser el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote no podía tener defecto. ¿Se acuerdan ustedes cuando la vez pasada
la señora esta de era Piraquive, que se puso a decir, no, que porque tiene tal cosa, que no pueden servir. Pues obviamente en el Antiguo Testamento eso tenía una connotación. Ya hoy día no, por supuesto que no. En aquel entonces, este tipo de fallas morales, impurezas rituales, óigame bien, usted tiene que entender lo que sería la impureza moral y lo que es la impureza ritual, porque son dos cosas diferentes, ¿ok? Bueno, aquí el tiempo no nos lo permite y yo veo que eso está, muévase y muévase, pero bueno, estamos aprendiendo algunas cosas que no habíamos enseñado. La responsabilidad del sumo sacerdote era ingresar al lugar santísimo. Era el encargado del orden sacerdotal. El sumo sacerdote era no solamente el encargado de ministrar el día del Yom Kippur, era el encargado de supervisar la orden sacerdotal, pero más específicamente todo lo que tenía que ver con el santuario, los sacerdotes y los levitas. Cuando leemos eso en la palabra del Señor, encontramos pues obviamente que en el sacerdocio encontrábamos una característica especial, que era que el sumo sacerdote era el responsable de entrar al lugar santísimo. La próxima semana nosotros comenzaremos a estudiar el lugar santísimo. Vamos a estudiar el velo del templo, el velo del lugar santísimo. ¿Por qué había un velo que tenía unas características? Y luego ese velo también fue ubicado en el tabernáculo y luego fue ubicado en el templo, porque ese velo representaba la separación que existía entre los hombres y Dios. Y como nosotros vemos que a través de la obra de la cruz y cuando Cristo muere, la Biblia dice de manera maravillosa que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces allí encontramos algo fabuloso. La próxima semana vamos a mirar un poquito acerca de el ministerio del sumo sacerdote como tal, para que de esa manera podamos hacer la analogía con la persona de Jesucristo. El incienso que se encontraba en el lugar santo tenía dos propósitos principales. Uno práctico, era contrarrestar los olores propios de los sacrificios. Un tabernáculo donde de manera permanente se derramaba sangre era un tabernáculo que a toda hora y en todo momento se sentía un olor nauseabundo, había un olor maloliente. ¿Qué hacía el incienso? Contrarrestar esos olores. También había allí un propósito simbólico. Era que el tabernáculo, el incienso simbolizaba la oración, simbolizaba una vida que se rendía delante de Dios, una vida que subía como un olor fragante delante de la presencia de Dios. Hoy es evidente que no tenemos por qué ni con qué ofrecer incienso en la iglesia, pero si nuestra vida, tu corazón, mi corazón, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, todo esto tiene que ser agradable delante de Dios. Y esta es una pregunta que hoy te tienes que hacer. ¿Tu vida agrada a Dios? ¿Está tu vida agradando a Dios? ¿Está tu vida, tus actitudes, tus acciones, tus reacciones subiendo delante de la presencia de Dios como un olor grato? ¿Estás tú entregándole a Él tu mejor alabanza? ¿Estás tú rindiéndote para Él día tras día? Cuando hablamos de las oraciones, decimos que evidentemente las oraciones son el reflejo de un corazón que en humildad y en sencillez se acercan delante de Él. ¿Sabías tú que la manera como tú oras es la expresión de lo que hay en tu corazón para Dios? Como está tu vida de oración frente a Dios, como está tu vida de intimidad con Dios, así evidentemente Dios quiere que nosotros podamos esta noche reflexionar y evaluar, y si es caso, no solo evaluar, sino también reevaluar algunas áreas de nuestra vida. Necesitamos la guía del Espíritu Santo,
Porque nosotros no podríamos acercarnos a Dios por nuestra propia justicia. No pudiéramos nosotros acercarnos delante de Él porque somos buenos o porque simplemente somos gente hermosa y buena delante de los hombres, sino porque tenemos la gracia de Dios con nosotros y porque el Espíritu Santo es el que nos permite intimar con el Señor. Quiero que en esta noche tomemos unos minutos, unos 2, 3 minutos, ahí donde tú te encuentras, con tus ojitos cerrados, puedas hablar con el Señor y le puedas decir: Dios, Señor, hoy quiero entregar mi vida y mi corazón delante de ti. Habla con Él y dile: Señor, yo quiero entregar mi vida como una ofrenda de olor fragante. Señor, gracias porque mi corazón, a pesar de mis debilidades y de mis luchas, a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado y de mi iniquidad, Señor, tu aroma, el aroma del Espíritu, me permite acercarme delante de ti. Señor, gracias porque es tu amor y es tu gracia la que día a día nos levanta y nos sostiene. Señor, hoy doy gracias por la vida de cada uno de los que esta noche, Señor, hemos llegado a este lugar. Dile: Señor, yo quiero entregar mi vida como una ofrenda de olor fragante delante de ti, como ese incienso que cada día, mañana y tarde, debía ser quemado. Permite que nuestra vida cada día, Señor Jesús, pueda subir delante de nuestro Padre, gracias a esa mediación sacerdotal que nos entregaste tú en la cruz, porque tú eres el sumo sacerdote. Gracias, Señor Dios, por la victoria de la cruz.